Ya estamos de regreso y lo veíamos en las efemérides. Hoy se cumplen 100 años del natalicio de Jesús Cabrera Acosta, una de las figuras más trascendentales de la televisión cubana. Lo decíamos en nuestra portada. Es Premio Nacional de Televisión, doctor honoris causa de la Universidad de las Artes y fundador de importantes proyectos televisivos dentro y fuera de Cuba. Su legado marcó generaciones de realizadores audiovisuales, director de emblemáticas producciones como En Silencio ha tenido que ser, Julito Espectador, La Frontera del Deber y Sector 40. Chucho Cabrera dejó una huella imborrable en la cultura audiovisual cubana, tanto por la calidad artística de su obra como por su compromiso con la historia y la identidad nacional. Para acercarnos a la dimensión humana y profesional de este creador excepcional, conversamos con Bruno Suárez Romero, realizador audiovisual y director del documental dedicado a su vida y obra. Bienvenido, Bruno, qué gusto conversar contigo en tiempo real. Saludos, Lazo. Muchas gracias por la invitación. Bruno, ¿cómo surge la idea de realizar un documental dedicado a Jesús Chucho Cabrera y qué motivaciones personales lo impulsaron a asumir este proyecto? Bueno, primero, la admiración por su trabajo, la admiración por su obra. Ya en la reseña que se colocaba antes y en lo que tú expresaste como preámbulo, se dice lo que significa Chucho Cabrera para el ambiente audiovisual cubano, para la cultura audiovisual cubana. Y cualquier artista del audiovisual siente a Chucho Cabrera como una persona a homenajear si hay la posibilidad. Pero yo soy graduado de la facultad que él fundó, la Facultad de Arte de Comunicación Audiovisual de LISA, y soy de los tiempos en que él era el decano, y la presencia de Chucho, aunque no fue profesor directamente nuestro, sí la presencia de él dirigiendo los procesos, indicando determinadas cuestiones a los estudiantes cuando eso, la facultad, era solamente para trabajadores de los medios. Él luchó porque hubiera la posibilidad de una escuela que lograra nivel universitario para los trabajadores de la radio, el cine y la televisión. Y nosotros asistimos a esa escuela con el agradecimiento de la puerta que él abrió para nosotros. Y teniendo esos dos elementos, la admiración por su obra y la referencia de que fue nuestro decano, cuando tuvimos la posibilidad de alternar espacios con él, específicamente en la UNIA, Chucho en los últimos tiempos de su vida pertenecía al Consejo Nacional de la UNIA y nosotros logramos compartir espacios de debate, ver sus criterios. Él siempre tuvo criterios muy agudos con respecto al tema de la televisión, del audiovisual en el país, de la defensa del buen arte audiovisual, de la buena puesta en pantalla, y entramos en sintonía con él en esos tiempos. Y por esos tiempos, cuando se realizaba algún tipo de evento que requería de alguna organización específica de transportar compañeros hacia tal lugar porque la reunión empieza muy temprano, que si es en el Palacio de las Convenciones, la coincidencia de que Chucho resultó vecino mío me llevó a compartir el espacio de transportación con él en su propio automóvil, porque Chucho con 93 años resultó el chofer que nos acercaba al lugar donde todos nos íbamos a reunir y íbamos debatiendo en el automóvil. Él me recogía a mí, recogía a Artigas, a otros compañeros, con mucha humildad, a pesar de su grandeza como realizador, era una persona muy cercana, muy cercana. Yo pude vivenciar dos dimensiones de Jesús Cabrera. La dimensión de él como decano de la facultad, que era un hombre serio, recto, que imponía el respeto que lleva una escuela, y la persona cercana que era el colega del debate, de la creación colectiva. Y en uno de esos trayectos en su automóvil, regresando a la casa, le propuse hacerle una entrevista para un espacio que iniciábamos en el canal educativo, Yasmina Iglesias y yo, y él aceptó, pero aceptó con la condición de que deberíamos hacer trabajo de mesa para esa entrevista. Era sencillamente una entrevista
de personalidad. El espacio es una entrevista de personalidad. El espacio primero se llamaba Confidencias, después lo nombramos Los de la Unión para evocar la obra de los miembros de la Unión. El espacio cumple este mes 5 años en el aire y Chucho fue uno de los primeros entrevistados y me pidió una preparación muy exquisita de esa entrevista y yo acepté y resultó que tuve que asistir 15 días al balcón de su casa, porque fue el espacio que él creó para ese diálogo conmigo, para preparar la entrevista, y él me mostró ahí archivos que él guardaba de audio, archivos de video, sus obras, los momentos de sus obras que él consideraba más logrados, los que consideraba que habían tenido alguna dificultad, fotografías, guiones, y todo con un rigor que yo sentía, yo que era el que estaba fungiendo como director para entrevistarlo, yo sentía que estaba participando en una especie de evaluación como director, y me alegré mucho. Es algo que disfruté y que me aportó muchísimo porque estaba recibiendo de Jesús Cabrera, una de las personalidades más importantes en la dirección de audiovisuales del país, la manera, su know-how, su manera de hacer. No, y es parte, sin duda, ya lo comentaba Bruno, de ese proceso de investigación para realizar cualquier documental. ¿Qué aspectos de la personalidad y trayectoria de Chucho Cabrera fueron los que más te sorprendieron en todo este proceso? Vamos a partir de que todavía no hacíamos el documental. Sí. Preparábamos una entrevista para un programa y me empezó a sorprender la capacidad que tenía Chucho de desdoblarse en directivo del Instituto de Radio y Televisión, porque fue directivo, el documental lo cuenta, de desdoblarse en creador, que es la dimensión que más se le reconoce, de desdoblarse en docente y de desdoblarse también en compañero preocupado por las problemáticas del gremio, porque Chucho, en un momento determinado de su fecunda vida, también fue dirigente sindical y luchó por los derechos de los trabajadores en la década del 50, cosa que le llevó a que lo dejaran sin trabajo y provocó que al verse sin trabajo en la calle en La Habana de los años 50, una propuesta lo llevara a Colombia, y fue fundador de la televisión en Colombia de manera casual, pero fue fundador de la televisión en Colombia, y en Colombia pasó sus conocimientos a camarógrafos, sonidistas, directores, productores, actores. Esa fue la dimensión de Chucho Cabrera que yo pude captar y traté de transmitirla en el documental. Documental que fue resultado de que cuando pusimos el programa al aire, Chucho me llama, me dice, he quedado satisfecho, pero realmente la entrevista me quedó muy larga, dijo él, me quedó muy larga porque él expresó una serie de ideas que no pudimos colocar en un programa de 27 minutos. Y es ahí donde le hago la propuesta de hacerle un documental. Y él me dijo que sí, aceptó inmediatamente, pero después, cuando pasó el tiempo, el proceso que lleva a que tú presentes el proyecto y se apruebe por las distintas instancias y se designe el presupuesto para el material, proceso que es normal en toda producción, ese tiempo, que fueron algunos meses, llevó a que él le diera como una especie de, yo se lo decía una vez a su esposa, a su viuda, una especie de crisis de timidez. Y me dijo, cuando ya lo tenía todo listo, no, ya mejor no me hagan el documental. Coge el recurso, ya es un documental sobre la historia de todos los que hicieron la televisión. Y yo le dije, está bien Jesús, vamos a hacer así. Y cuando le planteo al compañero Waldo Ramírez, mira lo que Chucho me ha dicho, parece que vamos a tener que redireccionar esto. Waldo me dijo, no, vamos a hazle el documental a Chucho, y lo sorprendemos con eso. Y eso fue lo que hicimos. Y en un momento determinado, porque yo pactaba con cada entrevistado que no le dijera a Chucho que estábamos haciendo ese trabajo, porque lo que empezamos fue a entrevistar compañeros que habían trabajado con él, actores, personas que habían tenido que ver con él en esto de la escuela, de la Fanca, y otros compañeros que estaban cerca de su trabajo. A todos yo les decía,
no le digan a Chucho que estamos haciendo este trabajo. Pero alguien siempre Sí. lo filtró y él hizo una llamada a la UNIAN en el espacio común donde nosotros asistíamos. Y dijo, parece que a pesar de mi posición de reserva, que no me hagan el documental, lo están haciendo, porque me han llegado algunos sonidos de que están haciéndome el documental a pesar de mi criterio. Y Lourdes de los Santos me dice, parece que Chucho se enteró y a lo mejor va y no le gusta. Bueno, esto nos llevó a que tuvimos todo el tiempo la incógnita de que si cuando el material saliera en pantalla, Chucho lo viera como sorpresa y la sorpresa fuera para él no agradable, y teníamos el temor de lo que podía significar en el vínculo personal, lo que Jesús nos iba a recriminar por eso. Y eso lo tuvimos hasta el momento que salió al aire el documental. Recuerdo que fue el 24 de julio del 22, como parte de la programación esta especial que se da los días previo y después del 26 de julio. Y cuando sale al aire por el canal Cubavisión, yo estaba en la provincia de Cienfuegos por estos mismos temas de las transmisiones de los actos del 26 de julio, y veo en el móvil la llamada de Jesús y dije, ahora sí, este es el momento. Y cuando descolgué me dices, ¿es Jesús? Y yo dije, sí, dime, Chucho, ¿qué tal? Hiciste muy buen trabajo, Bruno. Y ahí descansé, me quedé un tema en silencio y le dije, lo hicimos por ti, porque tú fundaste la escuela que permitió que muchos de nosotros concretáramos el sueño de ser universitarios en las especialidades que queríamos del arte audiovisual. No, sin duda es un reconocimiento más que merecido para un hombre que fue pionero de la televisión cubana y fundador de importantes proyectos televisivos. Entonces, de una manera ya lo has ido dando las pinceladas, pero ¿cómo logra este proyecto, este documental, reflejar la magnitud y el legado para las nuevas generaciones con la obra de Chucho? Bueno, primero que Chucho colaboró muchísimo con eso, con este trabajo de mesa de la entrevista. ¿Serio? Este trabajo tan riguroso, porque en ese trabajo de mesa yo pude entender perfectamente la trayectoria de Chucho y su crecimiento. Ese fue una proyección cronológica que me permitió saber qué material venía con cada momento de la historia de Chucho y cómo ir creando desde el discurso audiovisual un discurso que en otra dimensión estuviera funcionando como alegoría de toda la historia que Chucho nos estaba contando, que en definitiva era la historia de la televisión cubana hasta los momentos que él pudo estar. Y el aporte del resto de los entrevistados, que todos eran grandes admiradores de la obra de Chucho. Hay algunos de estos entrevistados que ya no están con nosotros porque en poco tiempo quizás la edad de los entrevistados determinó que ahora no estén con nosotros. Enrique Molina, por ejemplo, que fue un actor que hizo trabajos importantes con Chucho, nosotros le dedicamos un momento al final del documental porque dio para este documental su última entrevista a los medios. Así falleció pocos días después de habernos dado la entrevista. Pero está también la profesora Caridad Martínez, está el general Fabián Escalante, que mucho tuvo que ver con el impulso de que se hicieran estos seriales de En Silencio ha tenido que ser y Julito el Pescador, y que se creara la tradición de este tipo de materiales en Cuba, de policíacos y de este tipo de materiales de agentes secretos en función de defender el proceso de la revolución. Sí, Bruno, entre sus numerosas contribuciones destacan series que hemos ido mencionando y que conforman la memoria audiovisual cubana. ¿Qué elementos de esta obra considera se mantienen en plena vigencia en la actualidad? Bueno, a partir de estos trabajos que realizó Jesús, se incorporó algo más a la tradición de estas temáticas en Cuba. Orieta Cordeiro, por ejemplo, una creadora radial que es entrevistada en el documental, ella testimonia que después de En Silencio ha tenido que ser y estos seriales, el tipo de serial radial, ya no televisivo, radial de esta temática cambió obligatoriamente porque se marcó una pauta
diferente en la manera en que se narraba, en lo que el espectador conocía y lo que se manejaba en la trama discreta para después develar. Estas cosas, estas maneras de narrar, estas maneras de escribir, que tienen mucho que ver con lo que Chucho procuró desde la investigación. En el documental él expresa cómo él investigó con agentes de la seguridad que ya habían cesado en su misión, con oficiales de inteligencia, y cómo esta investigación desde la dirección la pasaba a los escritores Abelardo Vidal y Nilda Rodríguez, cómo la pasaba para que ellos ya desde la creación como escritores manejaran todos estos elementos, y era la manera en que se hacía un tipo de trabajo de autor marcando al director como autor, el autor pasándole al resto del equipo, a los guionistas en este caso, y al fotógrafo, su punto de vista en una condición creativa muy, muy especial. Y esa pauta que marcó Jesús Cabrera ha determinado en la realización incluso de radio y de otros materiales del ambiente audiovisual, del ambiente televisivo. Por ejemplo, en las reseñas se hablaba de Silencio Tenido que Ser, de Julito el Pescador, pero Chucho también fue el fundador de Dinoche, es decir, él es del grupo fundador de Dinoche, él es del grupo fundador de Tras la Huella, de estos espacios televisivos de tanto arraigo en la población, y la manera de decir de esos espacios tiene la marca de Jesús Cabrera, al menos de esos espacios que se hacen en Cuba. Chucho Cabrera, que además de realizador, desempeñó una importante labor docente en la FANCA, y ya hemos hecho referencia a esa faceta también de docente. ¿Qué testimonios y experiencias recoge el documental sobre su influencia en la formación de los futuros realizadores cubanos? Bueno, en el documental hay un momento dedicado a la FANCA a partir del testimonio de sus compañeros, la profesora Caridad Martínez, Orieta Cordeiro y un egresado de nuestra generación que es Alberto Luberta Martínez, Albertico Luberta, que lo colocamos a propósito de que también ha seguido los pasos de la realización de audiovisuales de ese corte. Y él expresa en el material cómo hay un grupo de creadores que tienen en estos contenidos, intereses en estos contenidos, que tienen la influencia de Jesús Cabrera, y cómo Jesús Cabrera influyó directamente en él, en su formación, cómo lo formó en la realización. El tema de la FANCA a mí me lleva también, aunque no lo coloqué en el documental, pero está en las motivaciones del documental, a recordar cuando yo era estudiante de la FANCA y cuando Jesús Cabrera era el decano, que yo tengo 2 o 3 anécdotas que muy rápido te voy a hacer para que pudieras caracterizar o puedan caracterizar su personalidad. Cuando yo estaba haciendo mi prueba de actitud, aquel examen complejo que nos ponían, que en algún momento había que hacer un análisis de una obra audiovisual, estaba haciendo un análisis de creo que la película Lucía, fue con la película que yo entré, mi examen de la FANCA fue eso. Y el pupitre me quedaba incómodo porque yo escribo con la mano izquierda y no me quedaba sencillo. Y me demoré, me pasé del tiempo que se daba para... Y el que estaba cuidando el examen era otro importante director de la televisión, otro histórico, Antonio Vázquez Gallo. Y Vázquez Gallo se me acercó y me dijo: compañero, usted ya pasó su tiempo. Y le dije: mire, profesor, es que yo soy zurdo y me cuesta trabajo. No, pero aquí se dio un tiempo y todo el mundo, zurdos, derechos, ambidestros, todo el mundo... Y Jesús oyó, pasó. Yo no tenía la menor confianza con él. Y dijo: ¿qué pasa, Vázquez? Y le dije: mire, profe, es que el tema es que... Le dije la misma explicación. Y dije: Vázquez, vamos a darle 20 minutos. Y me dieron 40. Y terminé mi prueba. Yo estaba cuidando la letra para que se entendiera bien. Y aprobé gracias a esa posibilidad que me dio el decano, que aparentemente era un decano recto. Así es. No, sin duda es una experiencia tremenda. Muchas gracias, Bruno, por haber llegado y compartirnos todas estas vivencias sobre el documental, el proceso, y sobre todo traer de vuelta. Creo que a veces se habla poco de estas figuras cimeras
dentro de la historia de la televisión en nuestro país. A 100 años de su nacimiento, Jesús Chucho Cabrera continúa siendo una referencia imprescindible para comprender la historia y el desarrollo de la televisión cubana. Su obra, su capacidad de innovación y su compromiso con la formación de las nuevas generaciones constituyen hoy un legado que trasciende en el tiempo. Este documental se convierte así en un valioso ejercicio de memoria y reconocimiento a uno de los grandes constructores de nuestra cultura audiovisual. Por tanto, hoy en tiempo real le hemos hecho homenaje a esta gran figura de la televisión en nuestro país. Hacemos un alto en nuestra conversación y al regreso siga junto a nosotros en tiempo real.